Asegúrate que las puntas se vean del mismo tamaño y colocar en la parte inferior del ramo. Hoy armaremos un ramo de rosas eternas. Comenzaremos separando las flores por colores para darle un toque más personalizado al arreglo. El tutorial de estas rosas están en el canal. Este es el video. El primer paso es acomodar cada rosa de esta manera. Uno va en el centro y las demás la rodean. En total son 7 rosas de color fucsia. Cruza el primer palo con el del centro, el segundo palo a la derecha y debajo, el siguiente poner debajo de todos, el siguiente debajo de todos, y así continúas hasta haber tomado todos los palos. Esta técnica es en espiral. Fíjate que la unión la he puesto a esta altura. Sujetar con la liga. Colocamos las rosas rosadas alrededor manteniendo la técnica espiral, siempre colocando el palo debajo del anterior. Atamos nuevamente con una liga. Lo aseguramos con cinta adhesiva. Cortamos las puntas de los palos centrales para que el ramo se pueda parar. Y así va quedando. Ahora colocaremos el papel coreano. Toma un pliego y cortar en 2 partes. Luego esta pieza volver a cortar a la mitad. Dobla de esta manera. Asegúrate que las puntas se vean del mismo tamaño. Sujeta con cinta adhesiva. Guíate del primero para que prepares otros.
colocar en el ramo. Te ayudas de la cinta adhesiva y de la cinta adhesiva de doble cara para fijar el papel. Toma un cuarto del papel coreano y cortar en 4 partes. Doblar de esta manera. Fijar con cinta adhesiva y colocar en el ramo. Repetir hasta terminar de rodear todo el ramo. Vuelve a doblar piezas de un cuarto del papel. Dobla la punta central. Y colocar en la parte inferior del ramo. Repite lo mismo con una pieza más. Agregar una cinta fucsia en el centro del ramo. Doblar en 2 y pegar.
Haremos el lazo. Toma la cinta de esta manera y envuelve 2 veces en el dedo medio. Continúa pasando la cinta hasta el dedo pulgar y da vuelta 2 veces. Corta la cinta con un sobrante de 45 centímetros aproximadamente. Pasa la punta de la cinta por encima y en el centro. Recíbela por debajo. Meter por la derecha y sacar por la izquierda. Jalar. Sacar la otra punta. Acomoda. Sacar la segunda orejita y coloca una gota de silicona entre las orejitas. Colocamos el lacito. La cinta con el vinil. La mariposita. Un accesorio decorativo para el lazo. La coronita. Y listo el ramo de rosas para mi princesa. Por favor, si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!